All right, now we're moving on to the Christian's ambition. We just talked about the Christian's prayer, now his ambition. Ahora, ya hablamos de la oración de los cristianos, ahora vamos a hablar de la ambición de los cristianos, ambición de los cristianos. Now, let me review for you the division of Matthew chapter 6. Voy a hacerles un repaso de la división de Mateo capítulo 6. You can divide it this way. Se puede dividir así. Verses 1 through 8 Los versículos 1 al 8 refer to a Christian's private life. se refieren a la vida privada de un cristiano. Verses 19 through 34 De los versículos 19 hasta el 34 refers to a Christian's public life. se refiere a la vida pública de un cristiano. So we just covered the private life, now we're moving into the public. Ya hablamos de la vida privada, ahora nos vamos a mover hacia la vida pública. And here are the categories that Jesus is going to cover regarding the public life. Y estas son las categorías que Jesús va a cubrir con respecto a la vida pública. Money, El dinero, possessions, las posesiones, food, el alimento, drink, la bebida, clothing, el vestido ambition. y la ambition, Ambition. y la ambición. Call here is to be the same. I'm sorry. The call is to be the same. Y el llamamiento debe de ser el mismo. We've looked at this throughout the course. Be different from the world. Miren que el llamamiento es el mismo y lo hemos visto a lo largo del curso. Sean diferentes del mundo And be different from the false believer. y sean diferentes del falso creyente. Okay? Different from the hypocrisy of the religious. Diferentes de la hipocresía de los religiosos. Okay, that was in chapter 6. Eso está en la parte inicial del capítulo 6. And then different from the materialism and the irreligious Y luego diferente del materialismo y de los no religiosos. in verses 19 to 34. De los versículos 19 al 34. Okay, so let's begin with a metaphor. Vamos a comenzar con una metáfora. Let's look at verses 19 to 21. Vamos a leer de los versículos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. All right, now let's carefully look at this text. Vamos a mirar con cuidado este texto. This is not a ban on possessions. Bueno, este no es una prohibición con respecto a las posesiones. Scripture nowhere prohibits private property. En la escritura en ninguna parte prohíbe la propiedad privada. There's also no prohibition on saving for future needs. Tampoco hay prohibición alguna con respecto a ahorrar para las necesidades futuras. In Proverbs 6, Allí en Proverbios 6, the ant is praised for its diligence in preparing for winter. recuerden que las hormigas, ellas trabajan con diligencia preparándose para el futuro. And then we have another text here that Paul writes to Timothy. We'll read that one. Tenemos otro texto donde Pablo le habla a Timoteo. 1 Timothy 5:18. Primera de Timoteo 5, 18. Dice allí, primera de Timoteo 5, 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Okay, this is clearly talking about the elder who works hard at preaching and teaching. Y aquí claramente está hablando del anciano que trabaja duro en la enseñanza y en la predicación. Paul tells Timothy that he is worthy of his wage. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que él es digno de su salario. But on the other hand, Pero por otro lado, Paul also warns about making money the center of your life. Pablo también advierte de el hacer del dinero el centro de su vida. In this case, wealth becomes a snare. En este caso entonces,
la riqueza se convierte en un tropezadero. And Paul warns to not allow the love of money to take the root of your life. Y Pablo advierte, Pablo sí, da la advertencia de, okay, not allowed to make money, No. Paul warns to not allow the love of money to take hold of your life. como dice el versículo, Pablo le advierte a Timoteo de no dejar que el amor al dinero tome el poder de su vida. Let's look at 1 Timothy 6. Vamos a mirar 1 de Timoteo 6. Verse 6 through 11. Vamos a leer de los versículos 6 al 11. 1 de Timoteo 6, 6 al 11. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. So here you've got Paul warning about not letting the love of money take over your life. Así que Pablo está advirtiendo a Timoteo de no dejar que el amor al dinero tome control de su vida. But on the other hand, Paul also had a word for the wealthy. Pero por otro lado también tenía Pablo unas palabras para los ricos. Skip down in the same chapter and look at verses 17 to 19. Vamos en el mismo capítulo a ver los versículos 17, 16 y 17. 17 through 19. Ah, bueno. Same. Del 17 al 19, vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. So, in this passage, Paul does not instruct that the rich should divest themselves of their wealth. Miren que Pablo nos está instruyendo aquí que los ricos se abstengan de sus riquezas, Okay? But they should share of their wealth. sino que ellos deben de compartir su riqueza con otros. Now, once again, the Anabaptist wing of the Reformation, Nuevamente, el ala anabaptista de la Reforma, and later on the Quakers, y más adelante hablando de los cuáqueros, they over-literalized this, ellos tomaron esto extremadamente literal. and they said there would be no room for financial surplus. Y ellos dijeron que no había ningún, when you say surplus means savings, Yes. ellos decían que no había lugar para hacer ahorros financieros. This is not the case. Y este no es el caso. We should enjoy the blessings of God. Nosotros debemos disfrutar las bendiciones de Dios. Again, the same book at 1 Timothy, look at chapter 4. Vamos a mirar el mismo libro, el capítulo 4, 1 de Timoteo 4, verses. 3 and 4. Vamos a leer los versículos 3 y 4. 1 de Timoteo 4, 3 y 4. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 2:4, yeah? Did you read 4? Yeah. Okay. So, what we've got here is that everything is created by God for good. Lo que tenemos aquí es que todo fue creado por Dios para el bien. So he cites here marriage or abstaining from food, Y mire que él cita aquí el matrimonio o la comida. but if someone has a good wage and is paid a good wage
for their work, Pero si alguien tiene un buen salario por su trabajo and there is savings that's present, y hay ahorros, this is being looked at as this is a blessing of God. It's a good thing. si tiene oportunidad de ahorrar, pues eso tiene que mirarse como una bendición de Dios. Esa es la bendición que Dios me da, But don't ahorro. let it take over your life. Pero lo que no puedes dejar es que esa práctica tome control de tu vida. Okay? So we should be careful over the subtlety of falling in love with the world's goods. Nosotros tenemos que tener cuidado de la sutileza de enamorarnos de los bienes del mundo. Now, I know the population base of Colombia, most people are probably more poor. Sí, yo noto de la población de los colombianos que la mayoría de las personas probablemente son pobres. But whether they're poor or wealthy, O bien, pero no importa, bien sea que sean pobres o ricos. I can think of some people that are poor that sometimes they are focused more on wealth than some people who are rich that Sí, already have wealth. y algunas veces puedo pensar en personas que son pobres y piensan más en las riquezas que los mismos ricos. The key thing is, no matter where you are on an economic strata, El punto clave aquí es, no importa en qué punto estás dentro de un estrato económico. the danger is falling in love with the world's goods. El peligro que encontramos aquí es enamorarse de los bienes de este mundo. Now you have the same marketing ploys that are used here in Colombia that are used in the United States. Las mismas estrategias de marketing que hay en los Estados Unidos son las mismas que hay acá. Advertising is designed to make you feel like, oh, I need this thing because I don't have it. Y la publicidad está diseñada para hacerte sentir que tú necesitas esto o aquello para que crees un hábito de necesidad. Be careful about falling in love with what the world offers. Tengan cuidado de enamorarse de todas aquellas cosas que el mundo ofrece. Solomon allowed the love of money and women to ruin his spiritual life. Salomón permitió que el amor por el dinero y las mujeres arruinaran su vida espiritual. Ananias and Sapphira lied to the Holy Spirit about money and were struck dead. Ananías y Safía mentieron al Espíritu Santo con respecto al dinero y fueron muertos. Paul wrote of the young man named Demas Pablo escribió de este joven que se llamaba Demas, that he had forsaken que él había abandonado Paul, a Pablo, having loved this present world. amando este mundo. 2 Timothy 4:10. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4:10. Okay? So what is in view here is the selfish accumulation of goods. Lo que está en vista aquí es la acumulación egoísta de bienes. The metaphor is the metaphor is the rust and the moths will cause their worldly treasure to deteriorate. La metáfora aquí es que el moho va a causar que el tesoro se deteriore. If one is a treasure hunter, Si alguien tiene un tesoro, one should not exhaust himself by acquiring treasures that deteriorate. si alguien tiene hambre de tesoros, no debe de agotarse a sí mismo para buscar tesoros en su vida. Real treasure is in heaven. El real tesoro, como dice la Biblia, está en el cielo. And Paul noted this in his letter. Y Pablo notó esto en su carta. Let's see here. Paul referred to this in a number of places. En un número de lugares, en varios lugares, Pablo hizo referencia a esto. And we've looked at some of these texts. Y ya hemos mirado a algunos de esos textos. Now, the key thing here, Bueno, lo clave aquí es, I remember back in the 2000s in the United States, yo recuerdo en los años 2000 en los Estados Unidos, during the period of 2000 to 2010, más o menos en el periodo del 2000 al 2010, there were three stock market declines in the stock market in the United States. sí, en el mercado de bursátil, en el mercado bursátil hubo 3 caídas de la bolsa. And in a moment of time, Y en un momento del tiempo, literally $1 trillion disappeared. de manera literal, desapareció $1 trillón de dólares. If at one moment on a month, people looked at their statements that they got and they said, oh, look at the amount of money I am worth.
I didn't what? Look at the amount of money. What? Okay, they get a statement. Sí, when you say a statement, what do you mean by that? The bank gives you a statement. It tells you how much money you have. Sí, cuando muchas personas miraron ahí al estrato que el banco les dio, ellos vieron que había dinero que se había perdido. And the next month, Y el siguiente mes, all of a sudden, that amount of money has shrunk. sí, primero reciben el estrato del banco y ven una cantidad de dinero, y el siguiente mes ven que ese dinero se disminuyó. If your heart is fixed on riches, Si tu corazón, en este caso, está amarrado a las riquezas, it can take over your life. eso puede destruir tu vida. If you have wealth, Si tienes riquezas you use it for the work of the Lord, y tú las usas para la obra del Señor, you enjoy it as a y blessing, tú disfrutas las riquezas como una bendición, but recognize that it could all go away tomorrow. pero reconocer que en cualquier momento se pueden ir. In some ways, Y en algunas formas, being poor ser pobre makes life somewhat easier. hace para la vida que la vida de alguien sea más fácil. Easier from the standpoint you don't have to worry about buying this or investing in that. Y lo hace fácil desde el punto de vista de que no tienes que estarte preocupando de cómo invertir tu dinero o comprando aquel lujo. Yeah, it's more simple. Así que la vida entonces se hace más fácil es porque es más simple. But it's not wrong to have wealth. And if you have one job that's paying this amount of money and you feel like you want to do something else that earns more, if it's of the Lord. Pero no está mal el hecho de que tú tengas un trabajo, un buen trabajo y que tengas un dinero extra y dices, voy a comprar esto más, voy a comprar esto, invertir en esto. No está mal. Okay, so when we talk here about treasure that deteriorates, Cuando estamos hablando aquí de tesoros que se deterioran, what is the real treasure? ¿cuál es el tesoro real? The word translated as closet in this text or inner room. When you say closet. Closet? Didn't Sí. you read that? Allí en la Biblia de nosotros dice, what is the passage? Matthew 6. What is it? What is the text? I know what it means, but I know there is a specific word in the Bible. So I can... 6:6. Miren allí Mateo 6:6. Ahí aparece una palabra. Does it use the word closet? Mateo 6:6 dice, Matthew 6:6, yeah. It says room. Room. Yeah. All right. The word translated here La palabra traducida aquí para aposento. is also used of a storeroom where treasure might be kept. Esta palabra para aposento también se usa para un salón que se usa para guardar tesoros. One theologian said, Y un teólogo con respecto a esto dijo, the implication may be la implicación podría ser that this special room que este salón especial is where the Christian regularly prays, es donde el cristiano ora con regularidad and there are treasures already awaiting him which he can draw upon and add to. y hay tesoros que todavía le están esperando de los cuales él puede tomar y adicionar. We're thinking here of spiritual treasure. Recuerden que estamos hablando aquí de tesoros espirituales. The real treasure is God. El tesoro real es Dios. That's what it really is. Eso es lo que realmente It's es. God himself. Dios mismo un tesoro. And not the things he provides for Y us. no las cosas que Él provee para nosotros. We thank him for the things he provides. Le damos gracias por las cosas que provee. But don't be enamored with those things. Pero no podemos, no nos enamoremos de esas cosas. Be enamored with him. Enamorémonos de Él. When Christians become confused Cuando los cristianos se confunden over the nature of treasures, sobre la naturaleza del tesoro, idolatry occurs in the heart. entonces aparece la idolatría en el corazón. The possessions or the station of life that they're in become an idol in their life. Las posesiones o el estrato de vida que tiene se vuelve un ídolo para él. Okay. All right, let's continue on. Sigamos entonces. Now we have a metaphor regarding vision. Tenemos ahora una metáfora concerniente a la ambition or vision. The metaphor of vision. Tenemos una metáfora concerniente a la visión. 22 and 23. Vamos a leer 22, 6:22, ¿ya? 6:22, 23.
Mateo 6, 22 y 23. Dice allí, Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Okay? The contrast here is of a blind person and a sighted person. El contraste aquí es entre una persona ciega y una persona que tiene vista. This is another figure of speech. Esta es otra figura del lenguaje. We want to note this, that the eye and the heart are equivalent. Y ustedes tienen que notar aquí que el ojo y el corazón son equivalentes. So when we read, set your heart or fix your eye, Cuando dice allí que pongas tu corazón o que fijes tu ojo, they are synonyms. son sinónimos. One example may be from Psalm 119. Un ejemplo puede ser del Salmo 119. In verse 10, the psalmist writes, En el versículo 10 el salmista escribe, you gotta read it. Salmo 119, 10. Verse 10. Vamos a leer el versículo 10. Dice allí, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Okay, so in verse 10, Así que en el versículo 10, with my whole heart I seek thee. con todo mi corazón te he buscado. Now skip down in the same chapter to verse 19. Miren, aquí en el mismo capítulo vamos a ver el versículo 19. El 119, 18 dice así, Okay, what I'm abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. what I'm after there is you see on one hand he's saying fixes his heart, and the other one he's saying he's fixing his eyes. En el primero dice que está poniendo su corazón y en el otro está diciendo que está poniendo sus ojos. They are equivalent. Son equivalentes. En uno mira y en otro mira con los ojos y en el otro pone su corazón sobre algo. If one lays up treasure in this life, Si, one stores up treasure in this life. si uno acumula tesoros en su vida, Not only will treasure be subject to deterioration, no solamente el tesoro está sujeto al deterioro, but wealth will blind a person to what God wants them to do in this life. sino que la riqueza va a enseguecer a una persona para que vea lo que Dios quiere para su vida. The metaphor here applies to all aspects of life. Y la metáfora que aplica a todos los aspectos de la vida. We must have our heart in the right place in regards to all aspects of life. Debemos de tener nuestro corazón en el lugar correcto en lo que se relaciona a los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida. And then we move on to verse 24. Ahora nos movemos al versículo 24. 6:24. Mateo 6, 24. Dice allí, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Okay? You can't serve two masters. No se pueden servir a dos señores. The choice here is between the creator and the created. La elección aquí es entre el creador y lo creado. Okay? Well, the point here is men can work for two employers, El punto aquí es que el hombre puede trabajar para dos empleadores, but no slave can be the property of two owners. pero ningún esclavo puede ser la propiedad de dos dueños a la vez. So wealth is not evil, Así que la riqueza no es mala, but no one can be simultaneously devoted to both God and money. pero nadie puede de manera simultánea dedicarse a ambos, a Dios y al dinero. And a lot of times there's a lot of compromise that goes on here in the life of the Christian. Y muchas veces hay mucho compromiso que ocurre con respecto a los cristianos en este sentido. Here's a story out of Matthew Henry's life. De la vida de Matthew Henry hay una historia. There's a story about him that he was robbed one day when he was returning home. La historia dice que él fue robado cuando iba de regreso a casa. This is what he wrote in his diary. Y mira lo que él escribió allí en su diario. He said, Lord,
Él dijo, Señor, I thank you that I have never been robbed before. te doy gracias porque nunca antes me habían robado. Secondly, Segundo lugar, that although they took my money, they Que- spared my life. que aunque ellos me hayan robado el dinero, tú salvaste mi vida. Thirdly, Tercer lugar, that although they took everything, Que it aunque- wasn't very much. que aunque ellos me hayan quitado todo, no fue demasiado. And number 4, Y 4, that it was I who was robbed and not I who did the robbing. que fui yo quien fui robado y no fui yo quien hizo el robo. That is someone that is God directed. Este es alguien que está siendo dirigido por Dios. See, he doesn't have his mind fixed on whatever wealth he had just lost. No tiene su mente fijada en cualquier riqueza que haya perdido. In 1929, En 1921 there was a huge stock market crash in the United States. hubo una caída de la bolsa en los Estados Unidos. It ushered in a depression that lasted almost 10 years. Y eso fue una depresión que casi dura unos 10 años. There were people jumping out of buildings in the United States Hubo personas que se lanzaban de los edificios en los Estados Unidos because all of their wealth was gone. porque toda la riqueza se había perdido en la bolsa And they had no other reason to live. y ya no tenían otra razón para vivir. That's not the case Ese no es el caso for the believer. para el creyente. So we've got 3 metaphors that we just looked at. Así que hemos mirado a 3 metáforas. Treasure, Hemos hablado de tesoro, light, de la vida, de la luz, perdón, and slavery. y de la esclavitud. They join forces to demand an unswavering loyalty to kingdom values. Okay, the joint what? They join forces Las fuerzas unidas, las fuerzas conjuntas, to demand para demandar flawless loyalty to the kingdom. una lealtad al reino sin mancha. Okay? Any preguntas? ¿Alguna pregunta? Del verso 19 al 34 Yeah, from verse 19 to 34, Yes. del capítulo 6. yeah, in chapter 6. Yes. Se trata de la riqueza y el amor al dinero. Yeah, it deals with riches and the love to money. Yeah, the love for money. Pero no entiendo verso 22 I don't understand verse 22 y 23. and 23. No me quedó clara aquí la relación, lo del ojo con todo el tema de la riqueza. Me parece que está atravesado. Yeah, it's not clear for me what you said about the eye and the riches. It seems to me it is not so clear. Okay, when the scripture says that the eye is the lamp of the body, Cuando la escritura dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, it's the eye that catches all of the tinsel and the lights of the world and the things that you're supposed to have. es que es el ojo el que toma, el que capta toda esa luz y lo que se ve alrededor, lo que yo siento, lo que yo veo alrededor en la vida. But if your eye is clear, then you're going to see clearly. And your whole body will be full of light. Dice, si tu ojo es claro, entonces vas a ver claro y toda tu vida va a estar llena de luz. But if your eye is bad, Pero si tu ojo es malo, you're enamored with all of the things. te vas a enamorar de todas esas cosas que puedes percibir con el ojo. Then your whole life will be full of darkness. Entonces toda tu vida va a estar llena de oscuridad. Okay, let's move on to verses 25 to Va- 34. Vamos a movernos a los versículos 25 al 34. Vamos a leer Mateo 6, 25 al 34. 25 to 34. Yep. Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así.
como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Okay, so we're looking here at a wrong ambition. Aquí estamos mirando a una ambición equivocada. And I call to your attention the world's trinity. Y the world's Trinity. Correct. Y llamo la atención a lo que llaman la Trinidad del mundo. Food, Alimento, drink, la bebida clothing. y el vestido. Think about all the advertising that you're exposed to on television or when you go out of this building and all of the businesses that are around here. Piensen en toda la publicidad que usted ve alrededor. Puede ser aquí cerquita, alrededor aquí por los edificios, en cualquier parte que vayan. Piensen en la publicidad. And the idea is if you don't have these things, then your life isn't very full. Y la idea es que te transmite la publicidad es que si no tienes estas cosas, entonces tu vida no está llena. The wrong ambition will always lead to anxiety. La ambición equivocada siempre guiará a la ansiedad. And Y anxiety is incompatible with the Christian faith. Y la ansiedad es incompatible con la fe cristiana. But let's make a distinction. Pero vamos a hacer una distinción. There is a difference between anxiety Hay una diferencia entre ansiedad and concern. y preocupación. To be concerned about issues and problems in your life Estar preocupado por asuntos y problemas en tu vida is not wrong, no está mal, but being anxiety-ridden is. pero ser guiado por la ansiedad sí lo es, sí está mal. Anxiety is a lack of trust in God's sovereign will for our lives. La ansiedad es una falta de confianza en la voluntad soberana de Dios para nosotros. If you really believe in the sovereignty of God, Si usted realmente cree en la soberanía de Dios, that all things are under God's absolute control, de que todas las cosas están bajo el control absoluto de Dios, that when you're facing a huge problem, entonces cuando ustedes estén enfrentando un gran problema, you are still right in the middle of the will of God. ustedes todavía están allí justo en el centro de la voluntad de And Dios. God always intends the best Y Dios siempre se propone lo mejor for each of us at all times. para cada uno de nosotros todo el tiempo. Now this is even when you get bad news. Y esto ocurre aún cuando recibes malas noticias. You know, someone that you love just died. Miren, alguien que tú amas acaba de morir. If you own a car, it just blew up. Si tienes un carro, your car just blew up. When you say blew up, means destroyed. Yeah. Y si tienes un carro y que se acaba de chocar y destruirse, You just lost your money for your bus fare. acabas de perder el dinero para los pasajes. Whatever the problem might be, Cualquiera que sea el problema que enfrentes, you got to realize this is God's will for me right now. tú tienes que ser consciente y decir que esta es la voluntad de Dios para mí justo en este momento. Now the powers of darkness will sit on your shoulder Ahora, los poderes de la oscuridad se van a sentar en tus hombros to tell you if this is God's will for your life, para decirte si esta es la voluntad de Dios para tu vida. and He certainly doesn't care much for you. De hecho, Dios entonces no se preocupa mucho por ti. But the truth is, Pero la verdad es esta. God calls each of us to interact with crisis. Dios nos llama a cada uno de nosotros para que interactuemos con las crisis. Crisis is inevitable in life. La crisis es inevitable en la vida. It is impossible to think that you're going to be a Christian and be insulated from the downturns of life. Es imposible pensar que tú vas a ser un cristiano y que seas eximido de las crisis en la vida. Okay? Now,
Jesus says here, learn a lesson from the birds and the flowers. Y Jesús dice aquí, aprendan una lección de los pájaros y también de las flores. Martin Luther made this point. Y miren el punto que hace Martín Lutero. He is making the birds our schoolmasters and teachers. Él está haciendo a los pájaros como nuestros maestros de la escuela, nuestros profesores. It is a great and an abiding disgrace to us Y es una gran desgracia para nosotros y una desgracia que permanece, that in the gospel, de que en el Evangelio, a helpless sparrow escuchen esto, una ave que se ve como indefensa, should become a theologian and preacher to the wisest of men. llega a ser un teólogo y un predicador para el hombre más sabio del mundo. Whenever you listen to a bird sing, Cada vez que ustedes escuchen a un pájaro diciendo, you are listening to an excellent preacher. estás escuchando a un gran predicador. It's as if he were saying, Es como si este ave estuviera diciendo, I prefer to be in the Lord's kitchen. yo prefiero estar en la cocina del Señor. He has made heaven and earth, Él ha hecho el cielo y la tierra, and he himself is the cook y Él mismo es el cocinero, and the host. y también es el que invita. Every day he feeds and nourishes the little birds. Todos los días Él alimenta y nutre a este pequeño animal. The great Baptist preacher Spurgeon, Spurgeon, el gran predicador bautista, he said of this, él dijo esto: lovely lilies, how they rebuke our foolish nervousness. amorosas margaritas, cuánto ellas reprenden nuestra necedad. You see here, it's simple teaching. Y ustedes ven aquí que esto es una enseñanza muy simple. A child can understand this. Un niño puede entendernos. And this is another saying I use with my church. Y esto es otro dicho que yo uso con mi iglesia. Christianity is not complicated. El cristianismo no es complicado. It's just hard. Lo que es que es difícil. My flesh doesn't want to go along. Mi carne no quiere seguir. I still want to work things out the way I want it to be. Yo todavía quiero hacer las cosas de la forma como yo quiero que se haga. And oftentimes the sovereign will of God is colliding with my own will and my own selfish desire. Y algunas veces la voluntad soberana de Dios se choca con mi propia voluntad de hacer las cosas bien. Now John Stott notes 3 related problems to keep in mind. John Stott nota 3 problemas que debemos de tener en mente. Number 1, Miremos la primera. this text is no exemption for a lazy life. Este texto no es la exención para una vida perezosa. You should never be lazy. Nunca debe ser perezoso. You should be the best students you can possibly be. Debe ser el mejor estudiante que pueda ser. The best pastors you can be. Los mejores pastores que ustedes puedan ser. If you're cleaning the building, Si and you want your section of the building to be the cleanest that you can possibly be. Si estás limpiando aquí el seminario, que la parte que estés limpiando que sea la mejor, la parte más limpia de todo el edificio. Because that work reflects the glory of God. Porque esa obra que hace refleja la gloria de Dios. And we note this. Food doesn't come down out of heaven. Y nosotros sabemos esto, el alimento no desciende del cielo. Think about the birds. Piensen en los pajarillos. Even birds work diligently to get their food that God provides. If you think about it. Aún los animales trabajan con diligencia para obtener el alimento que Dios les provee. And we learn this lesson from them. Y de ellos aprendemos esta lección. Faith is not inconsistent with means. La fe no es inconsistente con los medios. Number 2, Número 2. no exemption here from the feeding and clothing of disadvantaged people. Aquí no hay exenciones para el vestir y el dar alimento a las personas que están en necesidad. People who lack the basics are not an indication of God's failure. Las personas que no tienen las cosas básicas no son una indicación del fracaso en Dios. But rather our failure to distribute the blessing adequately. Pero sí es un fracaso el que nosotros no proveamos adecuadamente al necesitado.
The poor are those who are infirm. 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 Los pobres son aquellos que están enfermos, Discriminated against. que son contra quienes se hace discriminación. Or perhaps they're disheartened over calamity. O a lo mejor están descorazonados por la calamidad. I'm thinking of a hurricane or an earthquake. Estoy hablando de alguien que ha sufrido calamidad por por un huracán o un tornado, un desastre natural. You know, and I make a contrast with this when I'm when I'm home and when I'm in Colombia. El contraste que estoy haciendo aquí es, y estoy usando ejemplos de allá en los Estados Unidos, no acá en Colombia. There are poor in the United Allá States, en los Estados Unidos también hay pobres, but they're really not poor pero realmente no son pobres. because the social safety net that is in the United States Porque la seguridad social que hay en los Estados Unidos still provides them a standard of living that's beyond most of the population base in the world. porque todavía les provee cierta seguridad a los pobres en Estados Unidos que está mucho más allá de lo que tiene mucha gente pobre en todo el mundo. When I come to Colombia, Cuando yo vengo aquí a Colombia, then I see some really poor people. aquí sí veo personas realmente pobres. And if we have opportunity and the means, we need to be thoughtful of them. Y si nosotros tenemos la oportunidad y también tenemos los medios, tenemos que ser concienzudos en ofrecerles ayuda. Stott's third point is this. El tercer punto de Stott es este. There is no exemption from troubles in this life. No hay exenciones para tener problemas en este mundo. Okay? Worry and troubles are not the same. Las preocupaciones y los problemas no son los mismos. Although God feeds the birds of the air, Aunque Dios alimenta a las aves del campo, we also have to note some fall out of the sky and die. y nosotros también tenemos que notar que algunos de esos pajarillos que Dios alimenta también caen y mueren. When sparrows fall, Cuando un pajarillo cae, they do so with the knowledge and permission of the Father. ellos lo hacen con el conocimiento y el permiso del Padre. The sovereignty of God is in view. Allí está la soberanía de Dios en vista. Now, I want to make a contrast here between the theory of contingency Quiero hacer una distinción entre the theory of contingency, la teoría de la contingencia, and that of fatalism. y la teoría del fatalismo. The first is the belief that all events of life are accidental. La teoría de la contingencia es creer que todo lo que ocurre es accidental. There's really no purpose to life. Es decir, que no hay propósito para la vida. The second view is fatalism, Y la segunda perspectiva es el fatalismo, which is the extreme opposite. que es el extremo opuesto. It's futile to strive to make changes. I'm sorry. It's futile to strive to make changes Escuchen esto, es fútil, es innecesario luchar para lograr cambios, because what will be will be. porque lo que será, será. ¿Para qué luchar entonces? Both of these views are antithetical to Christianity. Ambas perspectivas son antítesis del cristianismo, Because God reveals himself in Scripture as a supreme sovereign over history. porque Dios se revela en las Escrituras como un soberano supremo sobre la historia. So there is no chance with God. Así que con Dios no hay ninguna casualidad. Means that all events are ordered, Eso quiere decir que todos los eventos tienen un orden, but yet not in an impersonal way that fatalism teaches. pero no de la manera impersonal en que el fatalismo lo enseña. So I'm sure you've been exposed so far in your studies to the doctrine of predestination. Yo creo que en sus estudios ustedes ya han visto la doctrina de la predestinación, ¿verdad? The predestination of God not only reveals God as ordering events, La predestinación de Dios no solamente revela a Dios preordenando los eventos, but also one who is deeply personal. sino ese Dios que también es profundamente personal. There's nothing personal in regards to fatalism. Con respecto al fatalismo no hay nada personal allí. He is the Father. Él es el Padre, He is a comfort. Él es comfort, Él es el consuelo, Because he not only orders things for our good, porque Él es consuelo no solamente porque ordena las cosas para nuestro bien, but he's also near. sino que Él es cercano. He's not distant. Él no está por allá a la distancia. He's close. Él está cerca. See? You see how that fits? ¿Entienden cómo se ajusta eso? So, let's summarize
this chapter 6. Vamos a hacer un resumen de este capítulo 6. So we have two treasures on earth or in heaven. Tenemos dos tesoros, en el cielo o en la tierra. That's verses 19 to 21. Versículos 19 al 21. We have two bodily conditions. Tenemos dos condiciones bodily, Bodily. tenemos dos condiciones corporales. Light and darkness. Tenemos la luz y la oscuridad. That's verses 22 to 23. Versículos 21 al 23. We have two masters. Tenemos dos amos. God or money. Tenemos a Dios o al dinero. That's verse 24. Versículo 24. And then we have two Y preoccupations. luego tenemos dos preocupaciones. Our bodies Nuestros cuerpos or God's kingdom. o el reino de Dios. Verses 25 to 34. Versículos 25 al 34. Now in English we talk about people that there are no fence riders. Do you know the term? You know what a fence is? Okay, can you say that again? There are no fence riders. Do you know what a fence is? Offense, You know the yeah. term? Something we put not to allow people to go to pass a place. Yeah. A fence divides, okay? But it's also narrow on the top. Yeah. You can't sit on it. Yeah, yeah. You either go one way or the other way. Yeah, yeah. So there are no fence riders. It's people who People who try to sit on it. You Okay. can't. You can't be halfway between Okay. one and the other. say please. I will There are no fence riders. Sí, hay un dicho en los Estados Unidos que dice que no hay quien se pueda sentar sobre una cerca, porque las cercas en los Estados Unidos tienen una puntica que no permite que alguien se siente sobre ellas. Okay? The point here is you're either committed to the Lord and you're looking at life His way, or you're committed to the worldly way to look at life and you're going that way. El punto aquí es este: o tú miras al Señor y lo ves a Él de la manera como Él es, o miras al mundo y lo miras al mundo tal cual como Él es, o vives en Él como el mundo es. Let me give you one more thought Pero no puede vivir en ambos, en el reino de los cielos y en el mundo a la vez. regarding worry. ¿Ok? If believers are submitting to God, Si los creyentes se someten a Dios, then His rule over their life, entonces, y luego Él gobierna sobre sus vidas, then God's provision will be plainly evident. entonces la provisión de Dios será sencillamente evidente. Worry is always a failure to grasp and apply our faith. La preocupación siempre es un fracaso de alcanzar, to grasp and, Apply y aplicar what? our faith. Nuestra fe. Es un fracaso en alcanzar y aplicar nuestra fe. Now, I can teach you about this in the classroom and I can put it on the board. Bueno, yo puedo enseñarles esto aquí y escribirlo en el tablero. But God is going to lead you into situations where you're encountering crisis Pero Dios te va a guiar a situaciones donde vas a enfrentar crisis. and you're learning Y allí estás aprendiendo about how to apply faith in these situations. de cómo aplicar fe en esas situaciones. But your flesh is going to want to worry. Pero tu carne va a querer que tú te preocupes. So what do? Y entonces, ¿qué haces? Okay? One must be an act of His will here to refuse anxious thoughts. Nosotros debemos de estar activamente dispuestos para rehusar en nuestras vidas o evitar en nuestras vidas estos pensamientos de ansiedad. Listen to Paul as he writes to Philippi in chapter 4, verse 8. Vamos a ir a Filipenses, chapter what? Chapter 4? Chapter 4? Chapter 4, Verse. 8. Vamos a ver qué dice Pablo allí en el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Just 8, yeah? Right. Now, especially note the end of that text. Miremos especialmente en la última parte de este texto. Let your mind dwell on these things. Dice, en esto pensad. Okay? When you're anxious, Cuando ustedes están ansiosos, you're not thinking about this. ustedes no piensan en estas cosas. You're thinking about the problems Ustedes están pensando en los problemas and what's wrong. y en qué está mal. Don't deny the problems.
No nieguen el problema, no nieguen el problema. Express your heart to God. Exprésenle su corazón a Dios con respecto al problema. Give him your burdens. Pónganle a Él o pongan delante de Él sus cargas, But leave your burdens there. pero llévenlas allí. And if you have to make the same prayer multiple times in the same Y day, si tienes que hacer la misma oración muchas veces el mismo día, because anxiety keeps wanting to come back, porque la ansiedad quiere venir constantemente, then you have to keep praying. y por eso tienes que entonces continuar en oración. All right, that's chapter 6. Esto es el capítulo 6.